China desafía a Estados Unidos en el mar. La respuesta que nadie olvidará. Un destructor chino se lanzó directo hacia un buque estadounidense en aguas internacionales. El mar parecía tranquilo, pero bajo la superficie todo estaba listo para estallar. Misiles, radares y submarinos acechaban como piezas en un tablero letal. La tensión subió tanto que un solo error pudo haber desencadenado una guerra mundial. Bienvenidos a Furia Supersónica, el espacio donde la tensión militar y los cielos encendidos se convierten en espectáculo narrado. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar es una demostración de poder como pocas veces se ha visto. El choque en aguas prohibidas. El mar de China Meridional amanecía con la calma de cualquier otro día, pero bajo la superficie se cocinaba un juego peligroso. Un destructor chino de la clase tipo 052 decidió colocarse en la ruta de un buque estadounidense, como quien se atraviesa en medio de la autopista con la confianza de que el otro frenará primero. No se trataba de una maniobra accidental, sino de una orden directa desde Beijing: medir la reacción del adversario y dejar claro que esas aguas tenían nuevo dueño, aunque la ley internacional opinara lo contrario. A bordo del destructor norteamericano USS Princeton, la tripulación observaba cómo el contacto chino aumentaba velocidad con la urgencia de un depredador. Los cálculos del radar no dejaban espacio para las dudas. En menos de 20 minutos, la nave oriental estaría en posición de disparo. La tensión se palpaba como electricidad estática. Un silencio extraño se instalaba en el puente de mando, roto solo por los pitidos de alerta que subían de tono cada pocos segundos. El capitán estadounidense no se dejó llevar por la adrenalina. Ordenó calma, aunque sabía que frente a ellos avanzaba un buque armado con misiles capaces de recorrer kilómetros en apenas 4 minutos. Mientras tanto, bajo cubierta, los marineros revisaban las 122 celdas de lanzamiento vertical, un arsenal dormido listo para convertir al enemigo en chatarra flotante con un simple código de disparo. La ironía era brutal. Sobre la mesa no estaba solo la seguridad de 2 barcos, sino el paso comercial más transitado del planeta. Miles de millones en mercancías cruzaban esas aguas cada año, desde semiconductores hasta energía que mantenía funcionando a países enteros. Convertir esa ruta en un campo de batalla significaba arrastrar a medio mundo a la ruina. Afuera, el mar seguía tranquilo. Dentro, cada segundo era un recordatorio de que la guerra nunca avisa cuando llega. Cielos encendidos sobre el mar. Mientras en la superficie los barcos medían fuerzas, el verdadero espectáculo comenzó en el aire. Desde la cubierta del portaaviones estadounidense, los Super Hornet rugieron como felinos liberados de sus jaulas metálicas. Uno tras otro, despegaron con la misma disciplina de una coreografía letal. El sonido de los pistones hidráulicos lanzando toneladas de acero hacia el horizonte era tan ensordecedor que hasta el mar parecía estremecerse. Los pilotos estadounidenses ascendían con confianza. Sus radares de última generación podían rastrear docenas de blancos a la vez, como si tuvieran ojos en todas partes. En contraste, los cazas chinos J-15 apenas lograban despegar cargados a medias desde la rampa de su portaaviones. Sin catapultas, tenían que sacrificar combustible y armas para poder alzar el vuelo, un detalle técnico que parecía menor, pero que en combate marcaba la diferencia entre regresar victorioso o convertirse en humo negro sobre el océano. En el aire, los estadounidenses desplegaron la llamada táctica de la pared. Formaciones a distintas altitudes que creaban capas de defensa imposibles de atravesar. Arriba, los cazas de guerra electrónica Growler saturaban el espacio electromagnético con interferencias. En las pantallas chinas, los radares se llenaban de fantasmas, contactos falsos que aparecían y desaparecían como espejismos. Los pilotos orientales buscaban enemigos reales, pero solo encontraban humo digital. La tensión escalaba minuto a minuto. Un avión chino rompió formación y descendió con una maniobra agresiva, pasando tan cerca de un Hornet que el estruendo retumbó como un cañonazo. Fue una provocación descarada. Sombras bajo la superficie. Mientras el mundo contenía la respiración observando los cielos, el verdadero monstruo se movía en silencio bajo las olas. Un torpedo bien lanzado no distingue entre orgullo nacional y acero blindado. Puede hundir un destructor en cuestión de segundos y convertir a cientos de marineros en sombras perdidas bajo el agua. Pero los estadounidenses no estaban solos. Oculto en la penumbra, un submarino nuclear de ataque clase Virginia llevaba más de una semana siguiendo a la flota china. Nadie lo había visto, nadie lo había escuchado,
El fantasma de acero había acompañado cada movimiento de sus adversarios, grabando sus emisiones, clasificando sus maniobras, esperando el momento oportuno. Y ese momento llegó cuando decidió emerger deliberadamente a apenas unas millas del destructor chino. Rompió la superficie con violencia, como si el océano expulsara un secreto demasiado grande para guardarlo. El casco negro brilló bajo el sol mientras las cámaras enemigas captaban cada gota de agua cayendo por sus flancos. Fue un acto calculado, un mensaje en mayúsculas. Si esto fuera guerra, ya estarían perdidos. 90 segundos después, el gigante volvió a sumergirse sin dejar rastro. Los vigías chinos apenas alcanzaron a procesar la provocación. En un solo gesto, el submarino estadounidense había demostrado quién dominaba realmente el tablero submarino, y con ello, la tensión escaló a un nivel casi insoportable. La superficie, el cielo y ahora las profundidades estaban encendidas. En este escenario, cualquier chispa podría detonar la tormenta perfecta. La calma después de la tormenta. Cuando parecía que todo estaba al borde del colapso, llegó el momento decisivo. Los radares del destructor chino dejaron de buscar de manera general y fijaron directamente al buque estadounidense. Un gesto que en el lenguaje naval equivale a encañonar con un arma cargada. En la sala de combate del Princeton nadie parpadeó. La tripulación había ensayado este escenario cientos de veces, y cada operador sabía exactamente qué hacer. La respuesta fue tan silenciosa como contundente. Bajo cubierta, los misiles SM-6 y SM-2 se alineaban en sus celdas como cuchillas esperando la orden. Sobre la cubierta del portaaviones, 40 aviones listos para despegar rugían con la potencia de una tormenta mecánica. Y en el aire, los Growlers seguían colapsando las comunicaciones enemigas, generando un caos que hacía imposible distinguir lo real de lo ilusorio. Entonces ocurrió lo impensado. Uno de los cazas chinos, forzado por la presión y con combustible en niveles críticos, rompió formación y viró de regreso a su portaaviones. Fue como el primer dominó en caer. En pocos minutos, otros aparatos hicieron lo mismo, obligados más por necesidad que por decisión. La aparente ofensiva se desmoronaba en silencio, con cada avión regresando con los tanques vacíos y la moral hecha añicos. El destructor chino, sin apoyo aéreo y consciente de que cada segundo lo dejaba más expuesto, redujo velocidad y abandonó lentamente el corredor internacional. No hubo disparos, no hubo explosiones, pero el mensaje había quedado marcado a fuego. La supuesta demostración de poder terminó convertida en un recordatorio de que la calma estadounidense no era debilidad, sino confianza en una maquinaria capaz de aplastar cualquier desafío. El mar volvió a cubrirse de silencio, aunque no era una paz inocente, sino un respiro tenso, como después de una tormenta que aún amenaza con regresar. El grupo de combate estadounidense mantuvo su formación imperturbable, recordándole al mundo que en esas aguas no manda el que más grita, sino el que puede pelear y ganar en cualquier escenario. Esto fue Furia Supersónica. Si quieres descubrir más historias donde el poder aéreo y naval se cruzan en choques que rozan la guerra, suscríbete y activa la campana. Lo que viene será aún más explosivo.